Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Caminando hacia Dios. Viste que cada día es diferente. Es que yo creo que todos los días, bueno, todos los lunes tratamos de hacerlo distinto. Yo solo espero. Ameno. Yo solo me quedo esperando a ver qué parte me toca. Sí, yo creo que algún día debería esto comenzar. Ah, sí. Porque el otro vez se reía, era mi hermano diciendo buenos días. Y yo ¿de qué me dice? Y claro, era por el programa. Ajá. Está bien. Mira, y aquí que estamos en Entre Nos, ¿quién es el santo de hoy? Mira, el santo de hoy, bueno, primero que nada, darle los buenos días y una feliz semana. Y luego también vamos a hacer un recuento, porque siempre hacemos ese recuento también. Es verdad, pero... Antes de hablar del santo. Uh-huh. No, es que hay muchas cosas. Y una de las cosas más importantes que sí tenemos que mencionar es la película que vimos además el lunes pasado. Bueno, que el lunes que pasado se la recomendábamos, que íbamos que a era la de verla. Sound of Freedom, que es buenísima. Vaya a verla. Es una película, la verdad, que es fuerte. Es fuerte, pero abre conciencia, acerca a nuestro Señor, nos hace ver las realidades que a veces uno las tapa. No, nunca había pensado eso, que nos acerca a nuestro Señor. Bueno, de algún modo sí. No, sí. Es que los niños de verdad son criaturas inocentes. Y como dicen ellos en la película, como el lema casi de la película, los hijos de Dios no están en venta. No, bueno, exacto. Pero luego por otro lado vemos que los niños inocentes, totalmente inocentes, indefensos, pues son tomados. No, pero sí tienes razón. Mira lo que sucedió en un cine que no sé dónde fue porque lo leí en el Twitter. Ajá. Lo he leído 2 veces. No sé si es la misma historia o es que porque una vez sucedió la gente lo ha repetido en otro cine. Es posible. Porque yo lo leí la semana pasada y hoy lo volví a encontrar otra vez en el Twitter. Que en un cine que terminó la película y cuando la película termina, todo el cine normalmente se queda en silencio. O sea, todo el mundo se queda como que en shock. Bueno, de hecho nosotros cuando estábamos viendo la película, lo que se veía en letras así como quédate hasta el final, que vino un mensaje. Ajá. Entonces claro, todo el mundo se queda esperando también el mensaje. Todo el mundo se queda esperando el mensaje, pero en silencio. O sea, nadie... Que por lo general cuando uno termina una película, todo el mundo sale corriendo. Todo el mundo sale corriendo y hablando y los refrescos y las cotufas, como cotufas no, las palomitas. Las palomitas. Todo eso. Pero esta vez no, todo en silencio y salió el mensaje y después del mensaje, que duró un ratico, fue que la gente se fue. Pues resulta que en este cine, terminó la película, todo el mundo se quedó en silencio y alguien empezó a rezar el Padre Nuestro. Y todo el cine se unió a rezar el Padre Nuestro. Imagínate qué increíble eso. Sí, y bueno, de más está decir que a esta película le han puesto 1000 peros. Están haciendo una campaña sucísima. Una campaña bien sucia. Para que la gente no la vea. No la vea. Bueno, y la campaña es tan burda como por supuesto en las redes y todo, diciendo que es de conspiración de QAnon, que eso es la extrema derecha, que eso es los fanáticos religiosos. Son las mentiras del demonio. Pero esa es una campaña en los medios. Pero después hay una campaña mucho más burda, así que tú dices, pero de verdad, que en muchos cines le están quitando a la gente el aire acondicionado o el volumen de la película para ver si se van, pero la gente no se va. Entonces, ahí la gente se queda con su calor y todo y ahí no se van. Pero es increíble. Y a muchas personas les pasó que compraron su ticket y después se los reembolsaron y le dijeron por un problema con el aire acondicionado de la sala, la película no se va a proyectar y le reembolsamos su dinero. Pero algunas personas aún así fueron al cine y la vieron. Sí. Pero decían que además en todo el resto del edificio había aire acondicionado, pero supuestamente en esa sala no. Bueno, esas son las acechanzas del demonio, definitivamente. Las triquiñuelas del demonio, pero no, para que no le salga. Claro, lo bonito de esto, que como hemos hablado en otras oportunidades, la gracia de nuestro Señor es abundante y aún mucho más poderosa.
¿Y qué sucede? Que la gente, que es la mayoría además, van al cine, buscan la película y todo esto ha llevado, uno, que puedan recaudar el dinero que a lo mejor tenían pensado, pero no solamente eso, No, sino pero que han se está recaudado pensando mucho más. pero no solamente eso, sino que en algún momento no se extrañe que a lo mejor a lo mejor en YouTube gratis o en alguna otra plataforma. No, en YouTube no creo, en Twitter sí dijeron que le iban a poner gratis. Porque YouTube es la misma tontería también. Sí, YouTube más bien todo lo censura. Lamentablemente. Pero bueno, igual seguramente la vamos a tener en algunas plataformas. Como pasó con What is a Woman, que es una mujer, que la pusieron en Twitter y, o sea, pero millones de personas la han visto. Bueno, ahí lo tienen. Entonces eso es lo que estaban cuadrando. El mismo Elon Musk fue el que dijo, así como que la podemos poner en Twitter. Y todo Entonces estaban haciendo ahí, creo que dijeron que a finales de julio la iban a poner gratis en Twitter. Pero claro, uno dice, no, sí, para que la vea la cantidad de gente y tal, pero a la vez, menos mal que al principio no fue gratis porque esas compañías que están arriesgando todo su capital en eso tienen que recuperar algo. No, claro. Si no, el pobre Eduardo Verástegui se va a la quiebra, aunque la película fue un éxito. Bueno, de esto también, uno, llevarlo también a la oración, pidiendo mucho para que cada vez pues, más personas se animen, si no se han animado, a ir a verla. Y luego, bueno, los efectos, los frutos de... ¿Qué podemos hacer? Y qué podemos hacer. Sobre todo, al final, plantearse qué puedo hacer yo por todo esto que está sucediendo. Sí. Bien sea con oración o con lo que uno pueda. Pero hay muchas personas que se están planteando para ayudar. A mí me sorprendió cuando fuimos a ver la película que atrás de nosotros había una pareja joven que terminando la película el muchacho estaba tomando foto al código para donar entradas. O sea, para comprar entradas, o sea, que tú las pagas y después las dan gratis a gente que no puede pagarlas. Y esto no solamente es aquí, sino que ha ido por todas partes del mundo. Así que bueno, sigamos entonces promoviéndola, hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos para que vayan a ver la película. Que pasó a todas las otras películas, incluso a Indiana Jones en el estreno. Sí, es impresionante eso. Y la verdad que uno ve todo esto y dice, Dios mío. Pero bueno, ahí es cuando nos damos cuenta que la fuerza o la gracia no es mucho más abundante y que son más los buenos que los malos. Sí. Lo que pasa es que los buenos están calladitos. No, y no solamente eso, sino que los malos tienen maneras tienen los medios de comunicación. Todos esos medios de comunicación, todo a favor y bueno, pasa eso. Pero bueno, mira, volvamos a nuestro santo que tiene mucho que ver con todo ese tema de que el diablo anda suelto. Tiene muchísimo que ver. Y fíjense qué belleza que el santo de nuestro hoy es nada menos y nada más que San Benito, abad. Nos dice el martirio romano que en la fiesta de San Benito, abad, que fue patrono principal de Europa, que nació en Nurcia, son ciertas cosas que no hicieron, que después lo vamos a volver a ver, pero que estuvo luego, que fue educado en Roma, que luego tuvo una vida eremítica, que esa vida que o se retiran al desierto. Como de ermitaño. De ermitaño, exactamente. Pronto se vio rodeado también de muchos discípulos, luego pasado un tiempo se trasladó a Casino, donde fundó el célebre monasterio y escribió una regla. Ya vamos a ver más adelante esa regla. Luego también vemos que fue patriarca de los monjes de Occidente. Luego, según la tradición, vemos que muere el 21 de marzo del 547. Luego se le atribuye, o es patrono de Occidente, de Europa, de los maestros, también de los escolares, patrono también de los que calderos, los que hacen caldereros, los que hacen ollas, sartenes, qué sé yo, los mineros, luego también es peleólogos. Esos son los que estudian las cuevas. Las cuevas, estas cosas. Luego de los moribundos, también patrono de las inflamaciones, envenenamientos, contra la fiebre, los cólicos, contra la hechicería. Ese es muy importante. Así que vemos, bueno, y ya vamos a ver también por qué todo esto, ¿no? Luego se lo presenta, como decía anteriormente, como abad, con ese hábito benedictino. Luego lo vemos con un vaso que tiene una serpiente, un cuervo y un libro de la regla. Nuestro santo Benito de Nurcia,
conocido como San Benito, nace en Nurcia, cerca de la ciudad italiana de Spoleto, en el 480 y muere en Monte Cassino en el año 547. Luego sabemos también de San Benito que funda una orden de benedictinos y es considerado patrón, como habíamos dicho anteriormente, de Europa. También es patriarca del monaquismo occidental. ¿Qué es monaquismo occidental? Monaquismo occidental. Los monjes, los monjes, la vida claro, religiosa. La vida religiosa, o sí. sea, él es el fundador de la vida religiosa como la conocemos hoy en día, porque escribió la primera regla para monjes. Exacto. Luego vemos que San Benito escribe una regla para sus monjes. Esa regla fue llamada la Santa Regla, y que ha sido inspiración para los reglamentos de muchas otras comunidades religiosas. O sea, eso ha servido para que otras comunidades religiosas... O sea, que los benedictinos como tal fueron los primeros religiosos. Exacto. Luego vemos también que conocemos a San Benito, que tenía una hermana gemela, Santa Escolástica, pues también alcanzó ese grado de santidad. Después de haber recibido en Roma... Perdón, un segundo. ¿Te acuerdas que yo creo que tú lo contaste cuando una vez hablaste de Santa Escolástica? Sí, que fue a visitarlo y cayó y aquel aguacero. Sí. Ajá. Y después se murió, creo que se murió prontito, ¿no? Y él se murió al tempito. De hecho, él predijo su muerte. Ah, mira tú. Después de haber recibido en Roma una adecuada formación, estudiando la retórica, la filosofía, se retira a la ciudad de Fide, la actual Fide, para dedicarse al estudio y practicar una vida sobre todo de disciplina ascética. Luego, no satisfecho con esa relativa soledad, a los 20 años se va al monte Subiaco bajo la guía de un ermitaño, ahí es donde lo vemos esa vida eremita, y luego, viviendo pues en una cueva. Perdón. 3 años después se fue con los monjes de Vicóvaro. No duró allí mucho tiempo, ya que lo eligieron el prior, sería como un abad. Como el líder. Como el líder. Pero después trataron de, fíjense, vamos por las reglas que tenía, por su disciplina. Cosa tan loca. Pues lo nombran prior y luego lo tratan de envenenar por la disciplina que o sea, en lugar de decirle así como que mira, ya está bueno, no te queremos aquí. No, lo tratan de envenenar. Lo tratan de envenenar porque era muy exigente. Por eso lo vemos con el vaso con la serpiente. Qué loco. Sí, luego con un grupo de jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro, imagino que serán seguidores de él, funda su primer monasterio en la montaña de Cassino, y eso fue en el año 529. Luego escribe la regla, esa difusión se le vale el título de patriarca del monaquismo. Luego funda numerosos monasterios, centros de formación y capaces, sobre todo de difundir en ese tiempo de crisis la religión, la fe. Luego la fe y la cultura también. La cultura también, sí. Luego vemos en la vida de San Benito que se levantaba muy temprano a las 2 de madrugada para rezar los salmos. Pasaba horas rezando y meditando. Luego hacía también horas de trabajo manual, sobre todo imitando el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Veía el trabajo como algo honroso, algo que honraba, digno, santo. Y la dieta que tenía San Benedicto era vegetariana y además que ayunaba diariamente sin comer nada hasta la tarde. O sea que el ayuno era el ayuno y la abstinencia de carne era constante. Luego vemos que recibía a muchísimas personas para llevar con ellos una dirección espiritual. Era director espiritual de esas personas. Algunas a veces inclusive acudían de pueblos, o a veces acudía él a pueblos con sus monjes a predicar. Y era famoso por ese trato amable que tenía con todos los demás. Luego vemos también que su gran amor y la fuerza de él fue la Santa Cruz, con la que hizo muchos milagros y además también muchos exorcismos. Poderoso pues con esa cruz. Luego vemos que este don para someter a los espíritus malignos lo ejerce utilizando ese sacramental que es la cruz de San Benito, así lo conocemos también. Luego vemos San Benito que predice el día de su propia muerte, que es lo que estábamos hablando de Santa Escolástica, que ocurre el 21 de marzo del 547, pocos días después de la muerte de su hermana Escolástica.
Luego vemos que a finales del siglo VIII, muchos lugares comenzaron a celebrar su fiesta el 11 de julio. Por eso O sea, lo vamos a celebrar mañana. el martes. Exactamente. Sí. Pero, o sea que él murió en marzo, pero su fiesta la empezaron a celebrar en julio y sobre se quedó todo, así. sobre todo porque muchos lugares empezaron a comenzar pues Se quedó así. Se quedó ya así, sé, ya ok. celebraban esa fiesta los 11 de julio y así quedó. Ajá. Luego vemos que esa medalla de San Benito, que todos la conocemos, muy famosa además la medalla de San Benito, es un sacramental reconocido por la Iglesia, además con el gran poder del exorcismo. Y como todo sacramental, el poder no está en la medallita, sino en la gracia o en el poder que otorga Cristo a la Iglesia y por la fervorosa disposición de quien usa la medalla. O sea que esa medalla no es... No es como brujería, no es un brujería, amuleto sí. ni nada de eso, sino que es un sacramental. Es un sacramental. Luego vamos a hacer una pequeña descripción de esa medalla. Vemos que en la parte de frente de la medalla aparece San Benito con la cruz en una mano y el libro de las reglas en la otra mano. Y luego una oración que dice: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Y esa es la oración de la buena muerte además. Luego vemos en la parte de atrás de la cruz, en el reverso, aparecen varias letras que vamos a tratar de explicarlas. Primero, en esos En los cuadrantes. En los cuadrantes, en esos 4 espacios, vemos las letras C, S, P, B, eso es en latín, pero la traducción en español sería Santa Cruz del Padre Benito. Luego vemos las letras C, S, S, M, L, que traduciendo sería la Santa Cruz sea mi luz. Y eso lo vemos en la parte de la cruz vertical. El palo vertical. En el palo vertical. Luego vemos otras letras que son la N, D, S, M, D, que dice y que el dragón no sea mi guía. Y eso lo vemos en la cruz, en el horizontal, en el palo horizontal. Luego en el círculo, comenzando por la parte de arriba hacia la derecha, vemos que dice BRS, abajo contigo Satanás. Luego sigue y dice NSMB, para de atraerme con tus mentiras. Luego vemos en la parte izquierda, después de la parte de abajo de la cruz, así como siguiendo el círculo, ¿verdad? Exactamente, vemos que dice SMQL, venenosa es tu carnada. Y luego más arriba, ya terminando ese círculo, dice IVB, trágatela tú mismo, trágatela tú mismo. Y al final, en la parte de arriba, en el copito, vemos las letras PAX, Pax. ¿Qué es paz? Exacto. Entonces, esa medalla de San Benito, que además mucha gente le tiene una gran devoción y la llevan además de esa medalla. Una cosa importante de la medalla de San Benito, para que tenga todo su, digamos, su poder de sacramental, es que tiene que estar bendita. Ah, bueno, tiene que estar bendita. Entonces no es que uno compre una medalla de San Benito y se la ponga o la cargue, no, sino que la lleve uno al sacerdote o al diácono para que la bendigan, y además hay una oración especial para la medalla de San Benito, para la cruz de San Benito. Ahora fíjense, todo lo que dice la medalla, todas esas letras, todo lo que significa, venenosa es tu carnada, para de atraerme con tus mentiras, venenosa, o sea, todas estas cosas contra el demonio. Entonces, claro, llevar esa medalla. Y siempre dicen, incluso que hay exorcistas que lo han dicho, que de verdad San Benito tiene un gran poder contra el demonio. Sí. Que el demonio lo teme. A quien más teme es a la Virgen. Pero a San Benito también lo teme mucho. Fíjate. Y bueno, felicitaciones a que lleven el nombre de Benito. Benito, Benedicto, Benedicta, Benita. Todos esos Benedicto. Y luego, bueno, tenemos una oración muy bonita que podemos rezar todos. Es un poquito más larga que lo normal. Más larga que lo normal, porque es la oración propia pues, a San Benito. Y en esta oración pues podemos pedir, sobre todo por lo que hablábamos anteriormente de la película, que vemos pues efectivamente la mano del demonio en todo esto, para que no eche tanta varilla, para que no eche broma. Y que, ¿cómo se llama? Para que nos libre a cada uno también y a nuestros familiares y amigos de las redes del demonio, de sus tentaciones y todo. Sí.
Ok. Bueno, vamos a hacer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo confesor del Señor, Padre y jefe de los monjes, interceded por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedio en nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica y porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así, confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Benito, Ruega por nosotros. Bueno, amigos. me acordé de algo que iba a decir de San Benito o de su ¿Qué medalla, de su ¿Qué será? poder, de su... no me acuerdo. Se me Bueno, ahorita a lo mejor se acuerda cuando regresemos, fue. Ujú. porque nos vamos con Vámonos para las noticias. la noticia. Sí. Ok, ya regresamos. La noticia del día. Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso La con noticia la del noticia del día. Tenemos entre las noticias, yo diría que todas son muy positivas. Sí, No son impresionantes. Bueno, hay una que me impresionó bastante, la Sí. verdad. Mira, y la primera es Pero que háblanos de la primera noticia. monjas colombianas en el tapón del Darién, la mano de la iglesia para los migrantes. Sí. Antes de leer la noticia, déjeme contarle para quienes no sepan qué es eso del tapón del Darién. El tapón del... Ah, perdón. El tapón del Darién. En la frontera entre Colombia y Panamá Ujú. hay una zona de selva, pero es selva cerrada de muy difícil acceso. Ujú. Solo algunas pequeñas comunidades indígenas viven ahí. Sí. Y entonces no hay paso, no hay carretera, no hay nada. Entonces lo normal que la gente hace es que en Colombia agarra un barco y pasa a Panamá, del otro lado. Pero no atraviesan la selva porque es muy difícil. Sí. Pero el barco es costoso. Sí. Entonces mucha gente que quiere atravesar Centroamérica para llegar a México y de ahí pasar a Estados Unidos, atraviesa por la selva del Darién. Sí. Y lo llaman el tapón porque es cerrado, o sea, no... Sobre todo Entonces, por esa parte de sí, la selva. Ujú. Bien. Y también hay guerrilla allí. Eso iba a decir, bueno, parte también de esa misma explicación es que la Panamericana, esa carretera que viene desde la Patagonia hasta arriba, hasta el último, hasta Hasta Alaska. es interrumpida por el tapón de Darién. Ujú. Y ese tapón de Darién, como decía Betty, no solamente es la selva tupida, así como que Sin acceso. sin acceso, sino que también indígenas, y luego también hay guerrilleros, Ujú. hay Narcotraficantes. narcotráfico, esclavitud, o sea, todas las peores Todas- cosas están ahí en ese Todas las pedacito. cosas de la película, el tráfico humano, Están tráfico allí. de niños, por ahí pasa Ujú. muchas veces. Y tan peligroso es, y tan horrible es que no solamente uno corre el peligro de morir por los animales, porque Por la hay selva. de todo, Y las enfermedades, las las enfermedades, malaria, de sino todo. que además, sí, porque es pantanoso, Ujú. es selva, sino que yo creo que la peor parte es cuando se consiguen eso, con la guerrilla, con el narcotráfico, Con con los traficantes. traficantes, o sea, es horrible. Muchas personas pierden la vida ahí en esa Y parte. además pagan muchísimo dinero para que los pasen por allí y los dejan abandonados muchas veces. Ujú. Muchas veces ahí los dejan Es botados. curioso cómo la carretera panamericana, porque tampoco es un espacio enorme que uno diga, oye, no es que tienen que hacer, no sé, 1000 millas de camino. O sea, hay O sea, carreteras en la selva, en la Amazonía brasileña, Pero, Betty, venezolana, no solamente peruana, y ahí no pueden pero hacerlo. algo debe haber atrás, porque no solamente eso, se hicieron hace tanto tiempo el canal de Panamá, que va a ya el canal de Panamá, Ujú. o sea, ese pedacito Sí, de carretera, eso es ujú. simplemente que tiene otros intereses, bien sea droga, bien sea el gobierno, qué sé yo. Pero bueno, O a lo mejor hasta disputa entre los dos gobiernos, hasta eso. o los mismos indios, Hasta quizás eso. también los indígenas Bueno, no siempre, quieren. siempre nos han dicho eso,
Que los indios no quieren Siempre lo porque he dicho. quieren Y preservar su puede ser zona. cierto, pero también es la excusa perfecta. Es la excusa perfecta. Es la excusa perfecta. Bueno, Pero dinos una noticia. Vamos a lo ver. cierto es que los habitantes de Necoclí, en el departamento de Antioquia, en el noreste de Colombia, no dudan en afirmar que los migrantes que llegan por oleadas a esta región todos los días confían más en la Iglesia Católica que en las autoridades o gobiernos. Lo mismo aseguran hombres, mujeres, ancianos y niños extranjeros que emprenden tortuosos recorridos desde sus países de origen para permanecer poco tiempo en Colombia, atravesar varias naciones de Centroamérica, llegar a México y por fin, si tienen suerte y no mueren en la travesía, establecerse ilegalmente en Estados Unidos. Para los migrantes que huyen por conflictos políticos, sociales y económicos o quieren tener una vida mejor en tierras norteamericanas, esa confianza está representada en unas pocas religiosas. Son ellas quienes les suministran una comida caliente, le dan un abrigo a la orilla de la playa, les consiguen asistente médica y legal y les dan apoyo espiritual. No son más de una docena de religiosas que pertenecen a 3 comunidades: las hermanas juanistas de San Juan Evangelista, las dominicas de la Presentación y las franciscanas de María Inmaculada. Todas hacen parte de la pastoral de movilidad humana y trabajan muy cerca de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, la única del pueblo, perteneciente a la diócesis de Apartado. Se enfocan prioritariamente en acompañar los casos más críticos de los migrantes, servir de puente ante las autoridades y entidades que manejan esta crisis humanitaria y en el suministro de alimentos a por lo menos 370 personas llegadas de Venezuela, Haití, Angola, Perú, Ecuador, Cuba, China, India y de Colombia. O sea que imagínate todo el mundo que va parando por ahí. O sea, por ahí pasa muchísima gente. Y a veces las historias son escabrosas. Hay historias muy feas. De hecho, nosotros conocimos una de un familiar. Vamos a ver, conocimos una historia, alguien que nos contaba de su familiar que había. Yo te iba a decir un familiar. No. Era alguien conocido. Con quien íbamos nosotros, estábamos en Venezuela en ese momento, que nos contó de un familiar de él que vendió todo, pasaron sí, tapón y perdió inclusive parte de la familia. O sea que sí, la pasó muy mal. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios que estas hermanitas están allí. La verdad, para ayudarlos. Y fíjate, como bien dice la noticia, que confían más en la Iglesia Católica. Claro, porque él sí les responde y los ayuda con lo que necesitan. Bueno, esta otra noticia que a mí la verdad me llamó la atención porque también vi la imagen. Y cuando vi la imagen yo dije, uy, ¿qué es esto? Sí. Pero sí, porque se ve muy raro. Ve muy extraño. Muy raro. Y se trata de confiar en Dios. Y es la lección que nos da el joven que nació con la cabeza al revés, así como lo escucha. O sea, alguien que usted lo ve las piernas, ve la espalda y la cabeza la tiene hacia atrás. Como si la hubiera doblado así, porque no es que la tiene al revés así, sino así. Es como si se hubiera caído por completo hacia la parte de atrás de la espalda. Entonces, como si el cuello lo tuviera doblado hacia atrás. Entonces uno cuando ve a este muchacho, lo que ve, bueno, ya está un poco ya mayor, ya tiene como Claudio. años. Cuando uno ve a Claudio, pues lo que ve son la boca, la nariz y los ojos. Y después su espalda y las piernas y eso. Vamos a leer un poco de la noticia. La historia de Claudio ha trascendido fronteras, no tanto por la enfermedad de artrogriposis múltiple congénita que padece, sino por cómo ha logrado a lo largo de su vida sobreponerse al sinfín de obstáculos que se le han presentado desde el minuto 1 de su vida en la tierra. Este joven, oriundo del municipio brasileño Monte Santo, nació con la cabeza al revés sobre su espalda. Aquel suceso, que implicó un parto complicado, también generó que los doctores pensaran que no sobreviviría más de un día. Sin embargo, Claudio sobrevivió y con el paso del tiempo, en medio de limitaciones físicas, pudo estudiar y hasta se convirtió en un gran motivador. El médico que estuvo vinculado a su nacimiento también fue responsable de su bautismo de emergencia, habida cuenta que se temía su muerte inminente. Él es mi padrino, nos dice Claudio, padrino de bautismo.
Me dio 24 horas de vida, así que tuvo que bautizarme antes que muriera, confesó nuestro amigo Claudio. Podrías mirarme y decir, ¿qué puede hacer un hombre que camina sobre sus rodillas aparte de rezar? A pesar de tener este cuerpo, que es un poco diferente, nací sin límites gracias a mi coraje y voluntad de pelear por mejores días, había expresado Claudio en alguna oportunidad. Las palabras de Claudio están llenas de enseñanzas, no solo porque a lo largo de su vida ha ofrecido un gran testimonio de fe, sino porque también dejan de manifiesto aquello de no quedarse paralizado ante la adversidad, los golpes del viaje por esta vida y seguir caminando. Es precisamente esto lo que ha hecho Claudio desde hace muchos años, cuando lo convencieron para hablar en una iglesia. Incluso, además de charlas y conferencias en países como Estados Unidos, Claudio ha tenido la posibilidad de trabajar en proyectos sociales. Alégrate, fundado por un amigo devoto de la Virgen, y hasta conocer al Papa Juan Pablo II y al Papa Francisco. Y dice Claudio, no importa que todo parezca al revés, pues solo una cosa es necesaria, confiar en Dios. Esa fue la parte que más me gustó. Sí, ¿verdad? Me encantó. Porque bueno, uno ve... Sí, yo es que hasta me preguntaba cómo come, porque como está así, no sé cómo puede... Bueno, debe tener, la parte de la enfermedad seguramente no tiene a lo mejor... Algo tiene alguien que lo ayuda. Que lo ayuda, lo debe ayudar. Y no es nada, que ya tiene, creo que 40 años sí, tiene ya. Sí, entonces claro, es alguien que ha vivido con eso, pero fíjense qué bonito. No importa que todo parezca al revés, porque todo lo ve al revés. Pues solo una cosa es necesaria, confiar en Dios. Y cuando uno ve estos testimonios, cuando uno dice, hombre, me voy a quejar. Exacto, tanta cosa tonta que nos quejamos a veces. Muchísima. Pues nada, amigos, con estas dos noticias, nos vamos a dónde ahora, Betty. Vámonos a la musiquita. Musiquita para el alma. Exacto. Ya regresamos. Y luego a la Fórmula SE. Me parece muy bien. Ya regresamos. Música para el alma. Santo mi Dios, Santo Señor, Santo mi Dios, Santo Señor, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Mi refugio y mi amparo eres tú, Altísimo, en quien pongo mi confianza, omnipotente Dios. En tus manos me sostienes y me das todo tu amor. Me respondes en todo tiempo, con ternura tú me cuidas. Y nada temeré, Nada temeré. oh Santo Dios, Santo Dios. tú eres fiel, tú eres fiel. Hosana,
Santo Señor, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 66 al 72. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús de Nazaret». Él lo negó: «No lo conozco, ni entiendo de qué hablas», y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta otra vez y dijo a los presentes: «Este es uno de ellos». Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: «Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Entonces se puso a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan». En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3». Y se puso a llorar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, las negaciones de Pedro. 3 veces. Y bueno, esto da para mucho, porque luego de allí... Sí da para mucho. Luego de allí, ¿qué? Bueno, uno, el arrepentimiento de Pedro, pero luego vemos también, luego Jesús cuando se aparece, que va con él a Galilea, entonces 3 veces le pregunta que si la quiere. Las 3 afirmaciones. Sí, y en la tercera Pedro se entristece y dice: «Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero». Entonces, claro, y así, no me acuerdo en uno de estos programas que vemos mucho también, alguna referencia, no sé si fue en el pasado o el antepasado, alguna referencia también a esas 3 veces, o sea, como que juega un papel importante esas negaciones de San Pedro. Pero bueno, explícanos. Bueno, aquí vemos que San Marcos es como el que con más detalle cuenta las negaciones de Pedro. Y de hecho habla del canto del gallo, del segundo canto del gallo, etc. Y pues la otra vez decíamos que porque San Marcos recoge la predicación de Pedro. Entonces, por supuesto, lo tenía de primera mano. Sí, y seguramente, yo estoy segura que San Pedro hablaba mucho de eso. Sí. Como también para enseñarle a los demás que somos pecadores, pero que nos arrepentimos y no pasa nada. Los versículos iniciales, o sea, lo que leímos la semana pasada, y los de hoy nos presentan a 2 personajes, a Jesús y a Pedro. O sea, el evangelista nos hace como el contraste de los dos. Jesús es acusado con falsedades. ¿Te acuerdas que estaban esos que empezaron a inventar cosas? Un montón de mentiras para inculparlo. Y él calla ante las mentiras y al final confiesa la verdad cuando se le pregunta directamente si es el Hijo de Dios. Y por ello es condenado a muerte por el sumo sacerdote. Y leíamos la semana pasada que los criados y todos los demás lo golpeaban, lo escupían y se burlaban de él. En cambio, a Pedro se le imputa, o sea, se le dice algo que es verdadero. O sea, que tú eras uno de sus discípulos. Le estaban diciendo que la eres verdad, uno sí. de ellos. Le decían algo que no era un falso testimonio, era verdad. Y Pedro lo niega, o sea, niega a Jesús con la mentira. La mentira en este caso no sale del otro, sale de Pedro. Él es el que niega con mentira. Y entonces, claro, para librarse del juicio que le estaba haciendo la criada.
Y además se ve también como que, o sea, a Jesús lo están acusando los sumos sacerdotes, las personas más importantes que estaban reunidas ahí. Y en cambio a Pedro lo acusa una criada, como por decir la persona menos importante que estaba ahí. Que en aquel tiempo era así. Sí. Y entonces, Porque criada, sino porque- no, era, o sea, como diciendo por el simplemente, rol, por sí, el papel que sí. cada uno No, y- desempeñaba, y- no como persona. Sí. No, y me Por refiero eso. también en la época que era así como que, bueno, Ujú. lo menos que menos. Ajá. Y entonces, y Pedro, pues, imagínate, él pudiera simplemente haber dicho, cállate, mujer, y ya. Ujú. Pero no, él se defiende contra lo que la criada le dice con mentiras y negando a Jesús. Entonces, ahí vemos claramente que la importancia y la grandeza de Pedro, que es San Pedro, no viene de su fortaleza, de que él era fuerte, sino de su contrición, o sea, de su arrepentimiento. Y dice San Agustín, lloró amargamente porque sabía amar, y bien pronto las dulzuras del amor reemplazaron en él las amarguras del dolor. Cosa que no pasó con Judas. Judas fue todo. Bueno, Judas también se arrepintió, se arrepiente, pero termina pues. pero buscándose. fue y se ahorcó. Sí. No, o sea, no le faltó el amor en ese arrepentimiento. Ujú. El vínculo de Pedro con Cristo que se recoge en este segundo evangelio es muy profundo. O sea, porque con el relato de las debilidades de San Pedro, San Marcos nos recuerda que Pedro, en cuanto pecador, es también el primero, imagínate, es el primero que experimenta la salvación obrada por Jesucristo. O sea, En el arrepentimiento. él se arrepiente y dice que Jesús lo miró, pero ya la pasión había comenzado. O sea, ya la obra de la salvación se estaba realizando, digamos. Ujú. Y entonces Pedro es como el primero que experimenta esa salvación, ese perdón. Es como bonito, ¿verdad? Sí. Decía San Gregorio Magno, esta es un poquito larga esta cita, pero la voy a leer porque es que estos padres de la iglesia de verdad. Ujú. Dios permitió que aquel a quien había dispuesto para presidir la iglesia tuviera miedo ante el dicho de una criada y le negara. Sabemos con certeza que esto fue trazado por una providencia llena de piedad, para que quien había de ser pastor de toda la iglesia aprendiera en su culpa cómo debería él compadecerse de los otros. Por eso primero le hizo conocerse a sí mismo y después le puso al frente de los demás, para que con su flaqueza aprendiera cuán misericordiosamente debía soportar las debilidades de los demás. Fíjate qué bonito. Qué bonito. Ujú. Y eso uno para uno mismo también, que como participamos en la iglesia, recibimos los sacramentos, a lo mejor acudimos a la parroquia, recibimos clases, participamos en los ministerios, que no sé, el que sea, el grupo de oración, ese hombre eres tú, el ministerio que sea que uno participe. Y entonces como que a veces uno le va entrando así como nosotros sí somos los que sabemos, y de pronto somos inmisericordias, o sea, no tenemos misericordia con otras personas. Bueno, aquí yo no sé si cabe, pero hasta uno podría decir eso que decía San Pablo, si de algo debe vanagloriarme que sea de mi miseria, de mis pecados. Exacto. O sea, Y eso es de lo que ahí- vemos que dice San Gregorio que hizo Dios con San Pedro. Ujú. O sea, primero Dios le mostró de lo que tú eres capaz. Dijiste anoche, yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo, yo voy a morir. Jesús le dijo, antes que el gallo cante 2 veces me habrán negado 3. Y así pasó. Y aún así lo negó la primera y lo negó la segunda. Y yo digo, no se le prendió el bombillo de que le faltaba una sola. Es que todo es perfecto. Pero ¿viste, no. papá? Digo. Entonces ahí vino y lo negó la tercera vez. Ujú. Y entonces Y luego vino el arrepentimiento de ese llorar a y se dio cuenta de quién era. Claro. Se dio cuenta de quién era y por eso pudo ser un buen pastor y un Ujú. buen guía Ujú. y un buen, ¿cómo se llamará eso? consejero, padre espiritual para muchos Bueno. cristianos de los primeros tiempos. Bueno, mira, El primer papa. El primer papa. Y además vemos que sí lo debía contar mucho porque San Marcos lo cuenta con detalle. Ujú. Entonces sí debía ser para él importante que la gente supiera
que él también había caído así debajo. Ujú. Sí, no, y a lo Como es mejor, bonito. y a lo mejor, como dices tú, lo más seguro que era algo que se lo contaba. Y en los otros evangelistas, en los otros Bueno, evangelios, lo vemos bien cortico el relato, o sea, como bien escuetico. Ujú. Y eso puede deberse a que el suceso era muy conocido por los primeros cristianos. O sea, como que no tenían que hacer mucho énfasis porque todos sabían de qué estaban hablando. Ujú. Así como que bueno. Después de la resurrección queda evidente, patente, el alcance que tiene el perdón de Jesús, que en el episodio que tú estabas contando, Ujú. cuando Jesús le dice, me ama, y al final confirma a Pedro en su misión de guiar a toda la iglesia, que dice, El primado. apacienta Ujú. a mis corderos. Y aquí, bueno, vamos a leer una cita, o sea, vamos como a aprender la lección. Ujú. Entonces, para ver cuál es la lección, voy a leer una cita también de San José María Escrivá en su libro Es Cristo que pasa. Dice así: en este torneo de amor no deben entristecernos las caídas, ni aun las caídas graves. Si acudimos a Dios con dolor y buen propósito en el sacramento de la penitencia, el cristiano no es un maníaco coleccionista de una hoja de servicios inmaculada. Jesucristo, nuestro Señor, se conmueve tanto con la inocencia y la fidelidad de Juan, y después de la caída de Pedro, se enternece con su arrepentimiento. Comprende Jesús nuestra debilidad y nos atrae hacia sí, como a través de un plano inclinado, deseando que sepamos insistir en el esfuerzo de subir un poco día a día. Entonces está bonito, o sea que, Ujú. que Jesús hasta se enternece con nuestras caídas cuando le pedimos perdón. Sí. Bueno, y en esa humildad de uno hay que pedir humildad. Y en esa humildad, más bien, entonces, por eso es que pone su mirada en los humildes y sencillos. Ujú. Que eso es lo que habrá pasado seguramente con el mismo San Pedro y con tantos Yo otros estaba más pensando de con esa esto, vida. Ajá. con este pasaje estaba pensando que uno podría pedirle al ángel de la guarda Ujú. que te avise, que te ayude cuando venga el primer canto del gallo, que nos ayude para no llegar al segundo. Si llegamos al segundo, pues que nos ayude entonces a arrepentirnos y a Bueno, buscar pero si no, creo rápidamente que la lo dijimos la semana confesión. pasada en el programa, lo que decía, me encanta eso del padre Pío, San Padre Pío, que decía que el demonio es como un perro rabioso atado de cadenas. Si uno se acerca, lo muerde. Pero la cosa está en Sí. no acercarse. No acercarse. Bueno, entonces por eso digo que pedirle ayuda al ángel de la guarda Para no acercarse. para no acercarse, o porque cuando el gallo cante una vez, Ujú. lo captemos y digamos, hasta aquí, ojo. Sí. Y entonces el canto del gallo la primera vez es el pecado venial. Ujú. Entonces que ya le pongamos remedio y de una vez ya pidamos perdón. Sí. Si llegamos al segundo canto del gallo, que es el pecado mortal, pues entonces para correr a la confesión, que Ujú. Jesús siempre, así como miró a Pedro con una mirada de amor, como diciéndole, no pasa nada, Ujú. o sea, yo te sigo amando, no, porque imagínate, Pedro le daría hasta miedo ver a Jesús. Es que imagínate. Y entonces O sea, si esa uno se- mirada de Jesús Si debió uno se ser... mete en esa escena del Evangelio y está sentadito ahí con San Pedro, imagínate el pobre después que entonces se dio cuenta, como dices tú, que le hicieron ver, bueno, nada, pues, se acordó perfecto de lo que nos había dicho nuestro Señor Ujú. y nada, llora amargamente su pecado. Y me imagino que se Entonces- iría a llorar con la Virgen. Sí, bueno, eso lo vimos creo que en la película de Pasión sale algo parecido, Algo que uno, parecido. uno se lo imagina así, efectivamente. Sí, yo creo que él se fue a llorar con la Seguro Virgen. se la encontró. Y como dices tú, estuvo llorando con ella y bueno, nuestra Le habrá Santísima ido Madre a que siempre nos decir consuela. sí, le habrá ido a decir que mira lo que hice, no puede ser, y ella lo habrá consolado. Ujú. Mira, Betina, ¿y cuál sería entonces, Betty, El el propósito, propósito? ese que estoy diciendo, pedirle al ángel de la guarda que nos haga la alerta, o sea, acudir mucho al ángel de la guarda Para que nos para ayude que a nos ver. ayude a ser conscientes cuando estamos traicionando al Señor en lo pequeño Cuando todavía. estemos próximos al pecado. Sí, o sea, cuando estamos en el pecado venial, que no Ujú. nos deje llegar nunca al pecado mortal, Ujú. sino que nos prenda la alarma y el gallo, que escuchemos el gallo. Ok,
me parece muy bien. O sea, que no sea Así que que escuchemos el pedirle- segundo canto del gallo, que escuchemos el primer primero. canto del gallo. Así que a pedirle entonces a nuestro ángel custodio para que nos ayude. Que a veces lo a tenemos estar aburrido, pendiente. ¿verdad? A veces lo tenemos ahí sin pedirle nada. Sí, sí. Bueno, ellos siempre están activos Sí, y están siempre están buscando activos cómo ayudándonos. ayudarnos. Ajá. Pero si Y uno nos le- ayudan sin pedirlo, sin uno pedir nada, que, que es lo mejor. lo mejor del caso, sí. Pero hay que pedir y en este caso, como dice Betty, ese propósito de pedir para que nos ayude a ver cuando estamos próximos o cuando oímos el primer El canto del primer gallo. Sí. Es igual que fíjate, uno también tiene que pedir a nuestro Señor, porque nuestro Señor sale todos los días a nuestro encuentro. Entonces, al ángel custodio también se le puede pedir, ayúdanos a ver la mirada de Jesús. Ujú. Eso también se le puede pedir. Claro. Que nos eche esa mano. Y 100% nos va a ayudar. Así que bueno, con esto y un bizcocho nos vemos en 8. Nos vemos de hoy en 8. Falta promo. Lo hice rapidito. Bueno, amigos, nos vemos el próximo lunes ¡Ay! a la misma hora. Espérate. El próximo Sí, lunes es vamos a verdad. estar en un retiro del staff Sí, es verdad. de tienes San razón, José. Tienes razón. Así Mira, que vamos a hacer un trato aquí entre ustedes y nosotros. que Betty se acordó, qué bien. Si nos es posible hacer el programa, hasta podemos invitar al padre Henry, podemos hacerlo ahí con más personas, si es posible. Si es posible. Si no nos es posible, entonces bueno, nos veremos en 15 días. ¿Ok? Ok. me Pero parece podemos bien. tratar. Vamos a hacerlo, porque Porque- bueno, lo cierto es que tenemos que viajar un poco, entonces Sí. en ese es por carretera, pero en ese viajecito que hagamos, bueno, que nos dé el tiempo, que lleguemos a tiempo, porque hay que instalarse luego ya, todas las cosas que uno normalmente cuando está, eso, como, sí, es como un retiro, Pero es un retiro No, de trabajo, es ¿no? un retiro de Es trabajo, como, más bien como una como convivencia, una convivencia. un convivio. Aparte le pedimos por supuesto de sus oraciones para que de allí salgan frutos muy buenos para todos los que trabajan en la parroquia. Y para acá los de- feligreses de San José. Sí, exactamente. Pues son varios días también, vamos a Sí. estar hasta el miércoles, me Ujú. parece, del domingo al miércoles. El domingo y miércoles, sí. Ujú. Así que bueno, pedimos sus oraciones y nos vemos. Entonces, Si Dios quiere, si de Dios quiere, en hoy en 8, 8 o y si si no, de hoy en 15. de 10. Así que ¿Ok? bueno, hasta luego. Bueno, pues, chao. Mientras recorres la vida, tú